la cúpula de DMG. Una corte de Nueva York evaluará los movimientos financieros de la intervenida empresa de David Murcia Guzmán para establecer si hubo lavado de activos producto del narcotráfico. Los abogados de la firma rechazaron la decisión de la Fiscalía norteamericana. Agencias norteamericanas de inteligencia le solicitaron a un fiscal del Distrito Sur de Nueva York iniciar una investigación contra los principales socios de DMG. La razón, habrían adquirido bienes con dineros del narcotráfico. Los investigadores de la Fiscalía de Nueva York evalúan si David Murcia Guzmán, su ex asesora jurídica Margarita Pavón y sus dos principales socios, Daniel Ángel Rueda y William Suárez, lavaron activos y movieron dinero ilícito a través de cuentas bancarias en ese país. Los abogados de DMG rechazaron el anuncio de las autoridades de Estados Unidos que podrían incluso solicitar en extradición a varios de ellos. No conozco de que en Estados Unidos ni en ninguna legislación del mundo pueda ser un delito el que alguien compre o adquiera alguna propiedad. Para que se cualifique el lavado de activos debe existir una apreciación fáctica sumada con una apreciación jurídica que obviamente tenga como resultado que efectivamente esos dineros son dineros del narcotráfico. Los abogados también informaron que el próximo viernes quedaría en libertad la esposa de David Murcia, Joanibel León Bermúdez, quien solicitaría asilo en Uruguay, donde está detenida. Hoy en Bogotá reapareció la madre del cerebro de DMG, Amparo Guzmán de Murcia. Un juez le negó la solicitud de casa por cárcel, argumentando que podría eludir el control de las autoridades. Simultáneamente, el Tribunal Superior de Bogotá también le negó a David Murcia su solicitud para que lo juzgara otro juez. Ninguna pista tienen las autoridades caleñas sobre el homicidio de un arquitecto, modelo y actor víctima de atraco en las últimas horas en el sur de la capital del Valle. El hombre de 33 años que había concursado en un reality de televisión murió mientras era atendido en una clínica. Según un testigo localizado por Noticias Caracol, Juan Pablo Becerra fue atracado cuando llegaba a su apartamento tras retirar 7 millones de pesos de un banco en el sur de Cali. En el lugar lo esperaban varios delincuentes. De un momento a otro se escuchó una balacera, se veían dos motos ahí parqueadas, dándole vuelta, esperando pues que la persona robara al muchacho que venía con la plata. Juan Pablo Becerra recibió un disparo en el abdomen y murió en la clínica Valle del Lili tras varias cirugías. El comandante de la policía de Cali, general Gustavo Ricaurte, anunció que se investigará qué recorrido hizo la víctima y cuánto tardó en llegar a su casa. El lapso entre que retira el dinero y el momento en que se produce el atraco propiamente dicho. Tengo entendido que el atraco se hizo como cerca de las 19 horas, o sea que después de haber transcurrido más de 5 horas de haber retirado el dinero. Asimismo, el oficial anunció que se analizarán los videos de seguridad de la entidad financiera. El actor, modelo y arquitecto era hermano del nadador Camilo Becerra, quien representó a Colombia en las Olimpiadas de Beijing y había contraído matrimonio hace apenas 6 meses. Por primera vez desde que se produjo la polémica carta del alto mando de las Fuerzas Armadas pidiéndole al presidente la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, uno de los generales firmantes habla sobre el tema. El director de la Policía, general Óscar Naranjo, rechazó las versiones que sugieren que esta fue una rebelión contra el presidente orquestada por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Naranjo habló con Beatriz Gómez, periodista del Radar. Aquí algunos apartes de la entrevista que se verá esta noche. Lo que usted quiere decir es que esa carta lo que plantea es que Colombia está en verdadero peligro ¿de qué? De ser atacado, de ser llevado a cortes internacionales. ¿Cuál es el peligro que ustedes creen que existe y que fue el motivo de la carta, según usted nos narra? Bueno, el peligro lo han generado las FARC, porque las FARC, de una manera habilidosa en estos 6 años, frente a una ofensiva interna tan fuerte desde la institucionalidad para combatirlas, resolvió de manera estratégica extender sus tentáculos por fuera de Colombia, en una especie de conspiración desde el exterior contra la institucionalidad colombiana. Mucha atención, se complica la situación para la continuidad del Plan Colombia con el que Estados Unidos financia la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En el Congreso de ese país se inició hoy un debate en el que se define la suerte que correrán esos recursos si siguen en Colombia o si se canalizan hacia México. La información desde Washington con nuestra corresponsal Vanessa de la Torre. Luego de 7 billones de dólares invertidos en 8 años del Plan Colombia, hoy los argumentos para acabarlo o al menos cambiarlo radicalmente abundan en el Congreso de Estados Unidos. ¿Continuar o no con el Plan Colombia? Es la pregunta que hoy ronda en Washington, y en diálogo exclusivo con Noticias Caracol, la cabeza antinarcóticos de la Casa Blanca, a pesar de resaltar esa necesidad de la ayuda, predice que se reducirá aún más
pero por razones que no tienen que ver con las múltiples críticas que se le hacen al gobierno colombiano. No le puedo decir lo que va a pasar en el futuro, pero sí lo que ha ocurrido en el pasado. En los últimos 2 o 3 años ha habido una reducción del apoyo, debido a que por las colaboraciones entre Estados Unidos y Colombia se han nacionalizado más los programas que Estados Unidos ha estado financiando totalmente en ese país. Estamos trabajando en ese plan de nacionalización de esos programas para darle más responsabilidad a Colombia, más responsabilidad a los intereses de Estados Unidos en ese país y al éxito de Colombia comparado con lo que se hacía varios años atrás. Por ahora, los ojos de Barack Obama para América Latina están concentrados en México, a donde viajará el mes entrante para reunirse por segunda vez desde que fue elegido presidente con su homólogo de ese país, Felipe Calderón. Esta es la información desde Washington. Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Del Polo Democrático, Carlos Gaviria, anda muy incómodo con el tratamiento que, según él, ha recibido de la prensa colombiana. A pesar del cubrimiento que tuvo el pasado Congreso del Polo y de su permanente presencia en los medios de comunicación, Gaviria escribió hoy un editorial para el periódico Polo titulado "Por un periodismo ético y democrático". Luego de defender la libertad de información, Gaviria escribe: "Lástima, eso sí, que un derecho universal se convierta de hecho en privilegio reservado a quienes por su poder económico pueden decidir cuáles opiniones se difunden y cuáles no". Gaviria se queja de que se pretenda suministrar como información lo que no es otra cosa que un punto de vista intencionado. Al doctor Gaviria lo critican, pero ¿será que sí lo han censurado? La senadora Marta Lucía Ramírez, que renunció al partido de la U, dijo hoy que al país le conviene más una presidenta que un presidente. ¿La razón? Creo que si la política colombiana tuviera más mujeres, veríamos nosotros menos manipulación a veces.